Evangelio de hoy. Viernes 26 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 9, versículo 18 al 22. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el Evangelio nos presenta a Jesús en oración, nos revela la fuente verdadera de su misión y de su fuerza. Porque todo en la vida del Hijo está enraizado en su unión con el Padre. Y este detalle inicial nos enseña que toda obra auténticamente cristiana debe nacer de la intimidad con Dios. Ya que sin esa conexión profunda todo esfuerzo se convierte en mera acción humana sin capacidad de transformar los corazones. El hecho de que Jesús esté orando a solas cuando plantea a sus discípulos la pregunta sobre su identidad, nos recuerda que el discernimiento sobre quién es Él no se resuelve con cálculos humanos, sino en un clima de diálogo con Dios. Y esta escena refleja que nuestra comprensión de Cristo siempre debe brotar de una relación orante. Pues sólo así se supera la superficialidad de las opiniones externas y se alcanza la verdad de la fe. Jesús pregunta a sus discípulos qué dice la gente acerca de Él. Y ellos responden con diversas opiniones que circulaban en aquel tiempo. Como que era Juan el Bautista resucitado, o Elías que había vuelto, o alguno de los profetas antiguos que había resurgido. Y este detalle nos muestra que la figura de Jesús despertaba asombro y confusión. Pero no todos llegaban a descubrir su verdadera identidad. Estas opiniones de la multitud nos recuerdan que, todavía hoy, mucha gente tiene ideas fragmentadas de Cristo. Lo ven solo como un maestro moral, como un profeta de justicia, o como un hombre extraordinario de la historia. Pero no todos llegan a reconocerlo como el Hijo de Dios. Y en esa diferencia se juega el núcleo de nuestra fe. Después de escuchar esas voces externas, Jesús dirige la mirada a sus discípulos y les lanza la gran pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y este momento marca el paso de la opinión general a la confesión personal. Porque la fe no consiste en repetir lo que otros dicen, sino en asumir desde el corazón una respuesta propia, nacida del encuentro con Cristo vivo. La pregunta de Jesús atraviesa los siglos y llega hasta nosotros hoy. Porque cada generación, y cada persona en particular, está llamada a responder quién es Él en la vida concreta. Y esta respuesta no puede quedarse en frases aprendidas, sino que debe ser el fruto de la experiencia diaria de caminar con Él, de escuchar su palabra y de dejarse transformar por su amor. Pedro, iluminado por el Espíritu, toma la palabra y proclama que Jesús es el Cristo de Dios. Es decir, el ungido, el Mesías esperado. El cumplimiento de todas las promesas divinas. Y esta confesión se convierte en el núcleo de la fe cristiana. Porque reconocer a Jesús como el Cristo no es solo admitir un título, sino reconocer en Él al Salvador que da sentido y plenitud a toda la historia humana.
Este momento nos muestra cómo la fe auténtica no es fruto de la carne ni de la sangre, sino revelación de Dios. Porque Pedro no llega por deducción intelectual a esta afirmación, sino que ha sido conducido interiormente por el Padre. Y esta certeza nos anima a buscar también nosotros la luz del Espíritu para confesar con verdad y con firmeza a Cristo como el Señor de nuestra vida. Sin embargo, inmediatamente después de esta confesión, Jesús ordena a sus discípulos que no lo digan a nadie, porque aún faltaba que comprendieran el camino que debía recorrer. Y esta orden de silencio revela que confesar a Jesús como Cristo sin entender su misión de sufrimiento y cruz podría llevar a malinterpretaciones triunfalistas, reduciendo al Mesías a un líder político o a un liberador terreno. Al anunciar su pasión y su resurrección, Jesús derriba las expectativas humanas que imaginaban un Mesías glorioso según criterios mundanos. Y al mismo tiempo abre el horizonte del verdadero plan de Dios, que no consiste en la imposición por la fuerza, sino en el amor llevado hasta el extremo de entregar la vida. Y este misterio resulta siempre escandaloso para el corazón humano que busca poder y seguridad, pero que necesita aprender a reconocer la fuerza transformadora de la cruz. Los discípulos, al escuchar estas palabras, no comprenden plenamente, porque su mentalidad todavía está marcada por las imágenes de un Mesías victorioso y liberador en el plano político. Y así se revela el contraste entre los pensamientos de los hombres y los pensamientos de Dios. Un contraste que también hoy se hace presente cuando muchos rechazan la cruz como camino de salvación y prefieren construir una fe cómoda sin exigencia de sacrificio. Jesús muestra que su camino no es opcional para quien quiera seguirlo, porque la confesión de fe en él debe ir acompañada de la disposición a cargar con la cruz, a renunciar al egoísmo y a aceptar la lógica del servicio. Y esto constituye la esencia del discipulado cristiano, ya que no se trata solo de palabras, sino de una vida configurada según el estilo del Maestro. La enseñanza de que el Hijo del Hombre debía sufrir y morir pone de relieve la fidelidad de Jesús a la voluntad del Padre. Porque Él no se dejó guiar por el aplauso de las multitudes ni por la búsqueda de prestigio, sino que aceptó recorrer el camino de la entrega total. Y en esa obediencia encontramos la clave de la verdadera grandeza, que consiste en amar hasta dar la vida. Al reflexionar en este pasaje, comprendemos que la oración inicial de Jesús antes de preguntar a los discípulos no es un simple detalle, porque nos indica que solo desde la oración se puede acoger el misterio de la cruz, ya que la lógica humana tiende a rechazar el sufrimiento. Pero la gracia divina capacita para abrazarlo con sentido redentor, transformando la dificultad en camino de vida y de salvación. Pedro confesó a Jesús como el Cristo, pero aún necesitaba comprender qué significaba que ese Cristo fuera un siervo sufriente. Y este proceso de maduración en la fe refleja el itinerario de todo discípulo, que comienza reconociendo a Jesús como Señor, pero que debe ir creciendo en el entendimiento de su misterio, pasando de la admiración inicial a la entrega confiada en los momentos de prueba. La reacción de los discípulos ante el anuncio de la pasión nos muestra que la fe no elimina las preguntas ni las resistencias, sino que las atraviesa con confianza. Y aquí radica la pedagogía de Jesús, que prepara a los suyos poco a poco, revelándoles que su mesianismo pasa por la cruz para desembocar en la gloria de la resurrección, enseñándonos que no hay vida nueva sin entrega ni victoria sin lucha. Este Evangelio interpela nuestra vida cristiana, porque también nosotros somos invitados a responder quién es Jesús para nosotros. Y esa respuesta implica aceptar que seguirlo exige disponibilidad para abrazar la cruz cotidiana.
con sus renuncias, sus sacrificios y sus pruebas, confiando en que el mismo Espíritu que sostuvo al Maestro nos sostiene a nosotros en medio de las dificultades. El mandato de guardar silencio hasta después de la resurrección nos recuerda que no se puede proclamar a Cristo de cualquier manera. Porque hablar de Jesús sin comprender la totalidad de su misterio puede llevar a deformar su mensaje. Y por eso la evangelización auténtica exige contemplar al Señor crucificado y resucitado, testimoniando con la vida el poder de su amor que vence el pecado y la muerte. Cada detalle de este pasaje nos revela la seriedad del discipulado. Porque no basta con decir que Jesús es el Cristo, sino que es necesario asumir lo que implica seguir a un Cristo crucificado. Y esta verdad desafiante nos invita a revisar si nuestra fe se queda en palabras o si se traduce en opciones concretas de amor, de servicio y de entrega generosa en la vida diaria. Jesús no rehúye anunciar lo que le espera, porque su fidelidad al Padre es más grande que cualquier temor. Y este testimonio nos alienta a enfrentar nuestras propias pruebas con la misma confianza, sabiendo que la obediencia a Dios, aunque cueste, siempre conduce a la victoria final. Porque el amor nunca fracasa cuando se vive en entrega sincera. La confesión de Pedro inaugura un nuevo nivel en la relación con Jesús. Porque ya no lo siguen solo por sus milagros o por su enseñanza, sino que lo reconocen como el Cristo. Y esa confesión los compromete a una adhesión más profunda, que pronto se pondrá a prueba cuando enfrenten el escándalo de la cruz, mostrando que la fe madura en la perseverancia y no solo en la euforia del entusiasmo inicial. El anuncio de que Jesús debía ser rechazado por las autoridades religiosas revela la paradoja de la historia. Porque quienes debían reconocer al Mesías fueron los primeros en rechazarlo. Y esto nos recuerda que la fe verdadera no se mide por cargos ni apariencias externas, sino por la capacidad de abrir el corazón a la acción de Dios. Incluso cuando sus caminos desconciertan nuestras seguridades humanas. El rechazo que Jesús experimentó también lo viven sus discípulos a lo largo de la historia. Porque la fidelidad al Evangelio suele encontrar oposición en un mundo marcado por la autosuficiencia y el orgullo. Y esta dimensión de la fe nos invita a perseverar con valentía, recordando que no estamos solos, sino que Cristo camina con nosotros y nos sostiene en la misión de dar testimonio de su amor. La resurrección al tercer día constituye la clave de todo el anuncio. Porque sin ella la cruz se reduciría a fracaso. Pero con ella la cruz se convierte en el lugar de la victoria definitiva. Y esta certeza nos permite vivir nuestras pruebas con esperanza, sabiendo que después de cada noche oscura se abre la luz de un nuevo amanecer en Cristo. Este Evangelio nos recuerda que la identidad de Jesús no se puede separar de su misión. Porque confesar que Él es el Cristo significa aceptar que vino a salvarnos mediante la entrega de su vida, y no mediante la conquista de reinos terrenos. Y este mensaje nos invita a purificar nuestras imágenes de Dios, para no reducirlo a un ídolo que cumple caprichos, sino reconocerlo como el Señor que nos salva desde el amor humilde y obediente. La oración de Jesús antes de plantear la gran pregunta nos enseña que toda confesión de fe es don del Espíritu, porque es el Padre quien revela al Hijo. Y por eso el discipulado no es solo esfuerzo humano, sino gracia que se acoge en la humildad. Y esta certeza nos invita a pedir cada día el don de reconocerlo más profundamente y de confesarlo con la vida. Pedro representa aquí la voz de la Iglesia, llamada a proclamar que Jesús es el Cristo, pero también llamada a aprender, a purificarse y a dejarse corregir cuando malinterpreta el misterio de su Señor. Y esta dimensión eclesial del pasaje nos recuerda que nuestra fe no es aislada, sino que se vive en comunidad.
compartiendo luces y debilidades bajo la guía del Espíritu. La enseñanza de Jesús sobre su pasión nos desafía a no huir de la cruz, sino a mirarla como el lugar donde se revela el amor más grande. Y esta mirada de fe nos permite cargar nuestras propias cruces sin desesperación. Porque sabemos que unidas a la cruz de Cristo se convierten en fuente de salvación, tanto para nosotros como para quienes comparten nuestra vida. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos quién dice la gente que es Él, nos invita también a nosotros a escuchar lo que el mundo dice de su persona, a reconocer las distintas voces que surgen en nuestro tiempo. Algunas que lo ven como un profeta más, otras que lo reducen a un maestro de sabiduría, y otras que lo rechazan por completo, mostrándonos que su figura sigue siendo un misterio abierto. Y que, en medio de tantas opiniones, el corazón del creyente debe dar un paso más profundo hacia la verdad revelada. Esa misma pregunta se convierte en una provocación para la fe, porque obliga a cada discípulo a salir de la comodidad de la tradición o de lo que otros dicen, para entrar en la experiencia personal del encuentro con Cristo. De modo que la fe no se quede en fórmulas repetidas ni en ideas heredadas, sino que se transforme en una confesión viva que nace del corazón, la cual es capaz de sostener la vida en medio de pruebas y dudas, porque está enraizada en la experiencia real de caminar junto a Jesús. Pedro, al responder tú eres el Mesías de Dios, expresa con valentía lo que su corazón ha comprendido al convivir con Jesús, al ver sus obras, escuchar sus palabras y sentir su poder. Y esa confesión se convierte en una piedra angular sobre la que se edifica la Iglesia, porque reconoce que en Jesús se cumplen las promesas, y que Él no es un maestro cualquiera, sino el Hijo enviado por el Padre para traer la salvación al mundo, mostrando así que la fe brota de un conocimiento personal que se deja transformar por la gracia. La respuesta de Pedro es un modelo para cada creyente, porque nosotros también estamos llamados a proclamar con firmeza que Jesús es el Mesías, aun cuando muchos en la sociedad lo ignoren o lo desprecien. Y esa confesión no debe ser tímida ni escondida, sino luminosa y valiente, capaz de dar testimonio en medio de ambientes adversos, confiando en que el Espíritu Santo sostiene nuestras palabras y nos impulsa a ser coherentes entre lo que creemos y lo que vivimos. El mandato de Jesús de no decirlo a nadie en ese momento revela que su mesianismo no podía ser comprendido solo desde la expectativa humana, pues muchos esperaban un libertador político o un rey guerrero. Y Jesús debía mostrar con su vida y su pasión que su misión era distinta, que el camino del Mesías pasaba por el sufrimiento y la entrega total, y no por la imposición del poder humano, invitándonos a entender que su reino no es de este mundo, sino un reino de amor y de servicio que desarma la lógica de la violencia y del dominio. Cuando Jesús anuncia que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser rechazado, ser entregado a la muerte y resucitar al tercer día, coloca ante los discípulos un camino de paradojas. Porque la gloria vendrá a través de la cruz, y el triunfo nacerá de la aparente derrota, enseñándonos que el misterio de la salvación se vive en una lógica contraria a la del mundo, donde la vida nueva brota de la entrega y la victoria surge de la fidelidad hasta el final. Este anuncio de la pasión debió sorprender y desconcertar a los discípulos, porque ellos aún no entendían cómo el Mesías podía ser humillado, cómo podía ser rechazado por los mismos líderes religiosos de Israel, y cómo podía aceptar la muerte sin resistir. Y sin embargo, Jesús les abre la puerta a un camino de fe más profundo, en el que aprenderán que el verdadero poder es el del amor que se entrega.
Y que el verdadero triunfo es el de la vida que vence a la muerte con la fuerza de la resurrección. Al escuchar estas palabras, nosotros también podemos sentir resistencia. Porque nuestra lógica humana busca éxitos inmediatos, caminos fáciles y triunfos visibles. Pero Jesús nos recuerda que seguirlo implica abrazar la cruz, aceptar momentos de dolor y renuncia, y confiar en que todo se transforma en vida cuando se ofrece por amor. De modo que la fe no es una huida del sufrimiento, sino una manera de vivirlo con esperanza y en comunión con el Señor que nos acompaña. El hecho de que Jesús hable con claridad de su destino nos muestra que Él no fue una víctima pasiva, sino que asumió libremente su misión, sabiendo de antemano lo que le esperaba y aceptándolo por amor, para que así quedara claro que su entrega no fue forzada, sino plenamente voluntaria, manifestando que la salvación es fruto de su obediencia al Padre, y enseñándonos que la libertad se encuentra en abrazar con fidelidad la misión que Dios nos confía, incluso cuando ella implique sacrificio y renuncia. El rechazo de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas señala la paradoja de un pueblo que, esperando al Mesías, no supo reconocerlo cuando lo tuvo delante, y que incluso lo persiguió y lo condenó, recordándonos que también nosotros podemos caer en la ceguera espiritual cuando dejamos que los prejuicios, el orgullo o los intereses personales nos impidan ver a Cristo presente en nuestra vida. Por lo cual necesitamos cultivar un corazón humilde y abierto, capaz de acoger al Señor aunque venga de un modo distinto al que esperábamos. El anuncio de la resurrección al tercer día es la clave que ilumina todo lo anterior. Porque no se trata de un final trágico, sino de una victoria definitiva, en la que Jesús vence al pecado y a la muerte, abriendo para nosotros las puertas de la vida eterna, y mostrando que cada cruz abrazada en su nombre lleva en sí misma la semilla de la resurrección. De modo que la esperanza nunca debe apagarse, ya que la última palabra siempre la tiene Dios con su amor y su fidelidad. Este misterio de la pasión y la resurrección nos recuerda que la vida cristiana es un dinamismo pascual, en el que continuamente pasamos de la prueba a la esperanza, de la oscuridad a la luz, y de la muerte a la vida, aprendiendo que todo dolor ofrecido en Cristo se transforma, y que cada herida sanada por Él se convierte en testimonio de su gloria. De modo que el cristiano no se hunde en la desesperación, sino que se levanta con la certeza de que Cristo camina siempre delante de él. En este pasaje se revela que la identidad de Jesús y su misión no se comprenden plenamente sin la cruz. Porque reconocerlo como Mesías implica aceptarlo como siervo sufriente, que da la vida por su pueblo. Y esto es un desafío para nuestra fe, ya que muchas veces queremos a un Cristo glorioso sin cruz. Un Cristo que resuelva nuestros problemas sin pedirnos compromiso. Pero el verdadero Mesías es el que se entrega y nos invita a seguirlo en ese mismo camino de entrega, recordándonos que no hay resurrección sin pasión. Por eso, cada vez que confesamos que Jesús es el Mesías, estamos aceptando también la lógica de la cruz en nuestra vida. Y aprendemos a ver en nuestras pruebas una oportunidad de unión con Él, a descubrir en nuestros sufrimientos una participación en su redención, y a vivir con esperanza los momentos difíciles, sabiendo que el Señor transforma todo en ocasión de vida nueva. De modo que la fe se convierte en un camino de maduración que purifica el corazón y lo abre a la plenitud de la gloria. El silencio que Jesús pide a los discípulos hasta que llegue la Pascua es también un llamado a la paciencia y a la discreción en el camino espiritual. Porque no todo debe ser proclamado de inmediato, sino que hay verdades que necesitan ser comprendidas poco a poco.
en la medida en que el corazón está preparado para acogerlas, mostrándonos que la fe se madura en el silencio, en la oración y en la contemplación, hasta que llega el momento oportuno en el que el testimonio florece con fuerza y da fruto abundante. De este modo, la confesión de Pedro y el anuncio de la pasión forman un único mensaje. Porque no se puede separar la identidad de Cristo de su misión, ni la gloria de la cruz, ni el triunfo de la resurrección del sacrificio de la entrega. Y todo ello nos enseña a vivir nuestra fe con un equilibrio entre la alegría y la cruz, entre la esperanza y la renuncia, aceptando que el seguimiento de Jesús implica tanto momentos de luz como de oscuridad, pero siempre sostenidos por la certeza del amor de Dios. Cada vez que meditamos este pasaje, el Señor nos invita a responder personalmente quién es Él para nosotros. Y esa respuesta no puede quedar en lo abstracto, sino que debe traducirse en decisiones concretas de vida, en compromisos que expresen que lo reconocemos como nuestro Señor, en gestos de amor y de fidelidad. De modo que nuestra confesión de fe no quede solo en palabras, sino que se haga visible en nuestra forma de vivir y en nuestra manera de relacionarnos con los demás. La pregunta de Jesús nos acompaña todos los días, porque en cada circunstancia de la vida estamos llamados a reafirmar nuestra fe, a confesar que Él es nuestro Mesías en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, de modo que su presencia se convierta en el centro estable de nuestra existencia, el punto firme que nos sostiene cuando todo lo demás se tambalea, y la fuente de esperanza que nunca se apaga porque está anclada en su amor fiel. Así, este pasaje no solo nos habla de la fe de los discípulos en el pasado, sino que ilumina nuestro presente, invitándonos a una confesión renovada y a una confianza más profunda, a reconocer a Jesús como el Mesías en medio de nuestro mundo actual, con sus desafíos y sus contradicciones, y a dar testimonio de Él con la vida, incluso cuando su mensaje no sea comprendido ni aceptado, pero sabiendo que nuestro testimonio es semilla que el Espíritu hace germinar en el tiempo oportuno. Cuando meditamos la escena de Jesús en oración, comprendemos que todo en su vida brota de la comunión con el Padre, y que incluso su pregunta sobre la identidad no nace de la curiosidad, sino de la certeza de que la fe de sus discípulos debía madurar en ese clima de intimidad. Porque solo en la relación profunda con Dios se puede reconocer verdaderamente quién es Cristo. Y de la misma manera, solo en la oración podemos nosotros también llegar a confesarlo con sinceridad y firmeza. El diálogo entre Jesús y los discípulos es una pedagogía divina, porque comienza con lo que dice la gente y termina en lo que confiesa el corazón, mostrando que la fe no es solo cuestión de información o de rumores, sino de experiencia personal, y que cada uno debe recorrer un camino de purificación interior para pasar de lo superficial a lo profundo, del comentario externo a la adhesión íntima, del eco de las voces humanas a la voz interior del Espíritu Santo. En Pedro descubrimos la fuerza de una confesión inspirada por Dios, porque su respuesta no proviene de un razonamiento humano, sino de la gracia que lo capacita para reconocer al Mesías. Y esa gracia es también ofrecida a cada uno de nosotros, para que podamos superar nuestras dudas y resistencias, y dejarnos guiar por el Espíritu hacia una fe sólida, que no se tambalea frente a las pruebas, sino que se afirma en la certeza del amor de Cristo. Jesús, al anunciar su pasión, nos recuerda que no basta con reconocerlo como Mesías, sino que debemos aceptar la forma en que Él lleva a cabo su misión.
Una misión marcada por la entrega y el sufrimiento. Lo cual nos enseña que la verdadera fe no es solo proclamar títulos gloriosos, sino seguirlo en la humildad de la cruz, en el servicio desinteresado, y en la fidelidad que permanece firme incluso cuando llegan la incomprensión y el rechazo. Este pasaje revela que Jesús no oculta a sus discípulos la dificultad del camino, sino que los prepara para la realidad de la cruz. Porque la fe no debe ser ingenua ni superficial, sino consciente y madura, capaz de asumir los retos que conlleva el seguimiento, recordándonos que también nosotros debemos estar listos para enfrentar dificultades por nuestra fidelidad al Evangelio, confiando siempre en que el amor de Dios nos sostiene y nos fortalece en cada batalla. La revelación de que el Hijo del Hombre debía padecer nos enseña que el dolor, lejos de ser un fracaso, se convierte en instrumento de salvación cuando se vive en unión con Cristo. Y que la cruz no es el fin de la historia, sino el lugar donde el amor se manifiesta con mayor plenitud. Por eso el cristiano aprende a mirar el sufrimiento con esperanza, no como algo absurdo, sino como un misterio que, en Cristo, se transforma en camino hacia la resurrección. En este relato descubrimos que Jesús no pide a sus discípulos una fe ciega, sino una fe iluminada por la palabra y fortalecida por la experiencia de la comunión con Él. Una fe que se nutre de la escucha, de la contemplación y de la participación en su vida. Y que por eso puede afrontar incluso las paradojas del sufrimiento y la gloria, enseñándonos que creer no es entenderlo todo de inmediato, sino caminar confiados en aquel que nunca falla. La confesión de Pedro se convierte también en una misión. Porque quien reconoce a Jesús como el Mesías recibe la tarea de dar testimonio de Él. No solo con palabras, sino con toda la vida. De modo que cada acción, cada decisión y cada gesto reflejen que Cristo es el centro. Y esa misión no se apoya en nuestras fuerzas, sino en la gracia del Espíritu Santo que nos impulsa a anunciar el Evangelio en medio del mundo. El llamado a guardar silencio en ese momento muestra que hay un tiempo para confesar y un tiempo para callar. Porque Dios sabe cuándo cada verdad debe ser revelada plenamente. Y ese respeto a los tiempos de Dios es parte de la sabiduría espiritual, invitándonos a vivir con paciencia y confianza, sin forzar procesos, sino permitiendo que sea el Espíritu quien abra las puertas y prepare los corazones para acoger el misterio de Cristo. El contraste entre la confesión de Pedro y el anuncio de la pasión enseña que la fe cristiana siempre está llamada a sostener la tensión entre la gloria y la cruz, entre la proclamación de un Mesías victorioso y la aceptación de un Señor crucificado. Y en esa tensión se purifica nuestra fe, porque aprendemos a no reducir a Jesús a nuestras expectativas, sino a acogerlo tal como Él se revela, como el Mesías que salva no desde la fuerza humana, sino desde el amor que se entrega. Este pasaje nos recuerda que cada confesión de fe tiene que estar unida a una vida de entrega. Porque no basta decir tú eres el Mesías, si después no estamos dispuestos a vivir como discípulos suyos, siguiendo sus pasos, abrazando su cruz y confiando en su resurrección. De modo que la fe no se quede en los labios, sino que impregne todas las dimensiones de nuestra existencia cotidiana. Jesús, al anunciar su pasión, también enseña a sus discípulos la importancia de la preparación, porque les anticipa lo que sucederá para que no se escandalicen, y así puedan mantenerse firmes cuando llegue la hora, recordándonos que la palabra de Dios también nos prepara a nosotros. Nos fortalece con su luz y nos da armas espirituales para enfrentar los momentos difíciles.
de modo que podamos atravesar la oscuridad con confianza en la victoria final de Cristo. La paradoja de un Mesías rechazado y condenado nos muestra que Dios actúa de manera distinta a la lógica humana. Porque en lugar de imponerse con poder y violencia, elige salvarnos a través de la humildad y la entrega, revelando que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en amar hasta el extremo, y que la verdadera grandeza no se mide por los honores recibidos, sino por la capacidad de dar la vida por los demás. Este pasaje nos invita también a mirar nuestra propia manera de entender a Jesús. A preguntarnos si lo seguimos solo por lo que esperamos recibir de Él, o si lo aceptamos tal como es. El Mesías crucificado que nos salva desde la entrega total. Porque la fe verdadera no selecciona las partes del Evangelio que nos resultan cómodas, sino que abraza todo el misterio de Cristo, con sus exigencias y sus promesas. Al reconocer a Jesús como el Mesías, el creyente se compromete a seguir sus pasos, a cargar con su propia cruz y a vivir en fidelidad, aunque ello implique sacrificio, mostrando que la fe no es un adorno ni un discurso vacío, sino una forma de vida radical, que transforma cada aspecto de nuestra existencia y nos hace testigos del amor de Dios en el mundo. La claridad con la que Jesús habla de su destino también nos enseña el valor de la transparencia. Porque Él no oculta a sus amigos la dureza de la misión, sino que los hace partícipes de su camino, invitándonos a nosotros también a vivir con verdad y coherencia, sin engañarnos a nosotros mismos ni maquillar las exigencias de la fe, sino aceptando con madurez que el seguimiento de Cristo implica entrega y valentía. En este pasaje vemos que la cruz no fue un accidente, sino parte del plan de salvación. Y eso nos da la certeza de que Dios nunca pierde el control de la historia, aun cuando todo parezca derrumbarse. Porque Él es capaz de sacar vida de la muerte y de transformar el dolor en victoria, dándonos la seguridad de que también nuestras propias pruebas están en sus manos y se convierten en instrumentos de gracia. La confesión de fe de Pedro unida al anuncio de la pasión ilumina también el camino de la Iglesia. Porque nos recuerda que la comunidad cristiana vive entre la gloria y la cruz, entre la proclamación del Evangelio y las persecuciones, entre la esperanza de la resurrección y la realidad de las pruebas, enseñándonos que la fidelidad a Cristo siempre será fecunda, aunque implique atravesar momentos de dificultad y purificación. De este modo, este pasaje se convierte en una escuela de fe para nosotros, porque nos invita a confesar a Jesús como el Mesías, a aceptar la lógica de la cruz y a vivir en esperanza de la resurrección, transformando cada aspecto de nuestra vida en un testimonio de amor, y recordándonos que la fe no es un adorno, sino el fundamento sólido que guía nuestra existencia hacia la vida eterna. Finalmente, al escuchar hoy la pregunta de Jesús, nosotros también respondemos con fe: tú eres el Mesías de Dios. Y lo hacemos conscientes de que esa confesión implica seguirlo en la cruz, confiar en su resurrección y dar testimonio con nuestra vida, de modo que nuestra existencia entera proclame que Jesús es el Señor, el Salvador que da sentido a nuestra historia y la conduce a la plenitud de la vida eterna. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.